Buenas tardes a todos y a todas. Este es el espacio del Pa Persona donde Juan Carlos Jaramillo nos va a hablar sobre eh, su investigación alrededor de atropellamiento de fauna y las nuevas aproximaciones y enfoques que se hacen alrededor de este tema. Juan Carlos Jaramillo trabaja en el Instituto Tecnológico Metropolitano, en el ITM, y entonces pues le damos la bienvenida a Juan Carlos. Este espacio también va a ser grabado para el espacio de ciencia Humboldt, entonces también le damos la bienvenida al espacio de ciencia Humboldt y ya tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero, muchas gracias al Instituto Humboldt por este espacio. Gabriel, muchas gracias. Perfecto. Perfecto, no, decía que pues, he tenido la fortuna de poder interactuar y trabajar en muchos espacios con el Instituto Humboldt, con el cual hemos unido esfuerzos en varias iniciativas. Entonces, agradecerles pues siempre esta oportunidad y este interés constante por el tema de la ecología de carreteras y del atropellamiento de fauna silvestre. Eh, Mi nombre es Juan Carlos Jaramillo Fallat, soy biólogo con un doctorado en biodiversidad y conservación. Actualmente trabajo en la institución universitaria ITM, donde contamos con un programa que es como un centro de investigación de ecología de carreteras e infraestructura verde. Hago parte del Grupo de América Latina y el Caribe de Transporte, que es un subgrupo de la Comisión de Conectividad de la IUCN, y pues soy el coordinador de la Red Colombiana de Seguimiento de Fauna Atropellada RECOSFA. Entonces lo que buscamos hoy es un poco hablar sobre los impactos generales que tienen las infraestructuras viales, en general las infraestructuras lineales, también un ferrocarril se le podría, digamos, incluir varios de los impactos. Entonces vamos a generar un espacio donde vamos a mostrar los principales impactos, algunos avances que hemos tenido en el país y finalmente, digamos, procesos de investigación que estamos realizando actualmente para que se vea enfoques diferentes en el conocimiento de este tipo de impactos, ¿vale? Entonces, vamos a ver si me avanza porque se quedó pegada la presentación. Listo, entonces es claro para todos y en un espacio como esto seguro la mayoría de las personas conocen que somos un país con una alta biodiversidad, considerado como uno de los países de la mega biodiversidad, y esto obviamente nos representa un motivo de orgullo, pero igual una responsabilidad muy grande en conservar toda esta diversidad y esta cantidad de especies endémicas que tenemos en el país. Eh, y aparte teniendo claro que las infraestructuras lineales en general en las ciudades o en los territorios, pues generan grandes beneficios de transporte, de conectividad, de poder permitirnos desplazarnos a centros de trabajo, a centros de producción y mercadeo, pero también partiendo de la base que debemos entender cómo generar mejores infraestructuras y infraestructuras mucho más responsables con la fauna y con la flora. En esta diapositiva vemos a la derecha justamente un producto del Instituto Humboldt, que es este mapa que nos indica más o menos los temas o los ecosistemas transformados en el país que están en color blanco y rojo, amarillo y naranja, pues los que tienen algún tipo de peligro. Como podemos ver, la mayoría de los ecosistemas que están transformados corresponden a zonas donde también hay una distribución alta o una concentración de carreteras, lo cual nos pone a pensar que estos impactos pues tienen algo que ver con el establecimiento de las carreteras y con lo que permiten estas. En el lado izquierdo vemos un mapa donde se representan las principales vías del país y los núcleos de parques nacionales a nivel país. Entonces, dense cuenta que muchos de esos espacios están muy cercanos de las vías, están muy cercanos a este tipo de infraestructuras y debemos también empezar a entender cómo se relacionan. Algunos problemas para pasar las diapositivas.
Bueno, en esta diapositiva resumimos un poco los principales impactos que tienen las infraestructuras viales que pasan por diferentes eventos al atropellamiento de fauna, que es lo que más se relaciona. Tenemos un efecto barrera para muchas especies animales. La carretera es una barrera totalmente infranqueable. Para muchas especies el cambio de temperatura, la diferencia de temperatura, el ruido, la luz se convierte en un espacio en el cual no deben acercarse. Las vías obviamente generan una destrucción y una fragmentación clara de los hábitats y nos promueven varios tipos de contaminación como de agua, aire, suelo y contaminación lumínica, que ahorita las ampliaremos un poco más. Los procesos de deforestación que se dan no solo para el trazado y la construcción original, sino posteriormente cómo se estimulan. La dispersión de especies invasoras, que es un impacto bastante importante y poco estudiado, y finalmente el atropellamiento de fauna silvestre. Entonces, para hablar un poco de la deforestación, quiero que miren este gráfico de la izquierda donde determinamos una estructura que se llama espina de pescado, donde una vía principal pues genera vías paralelas para sacar productos, para mover, digamos, madera o algún otro tipo de elemento, y genera esta disposición en el paisaje que obviamente favorece la pérdida de cobertura vegetal, que ahora la veremos más clara, digamos, en este pequeño video. A ver si lo activamos. Cómo cambia el terreno en una zona en pocos años relativamente. Ustedes van viendo cómo los pequeños espacios de vegetación pues se van perdiendo con el tiempo. Después vemos el efecto barrera, que es cuando tenemos un bosque, digamos, conservado. Este bosque permite que varias especies se mantengan en ellos y especies inclusive que tienen requerimientos muy específicos de alimentación y necesitan grandes áreas. Cuando yo fragmento un bosque, estoy aumentando el efecto borde, estoy aumentando cómo afectan diferentes condiciones como la luz, el ruido a esta masa boscosa, y ya estas condiciones hacen que muchas de las especies que podrían estar en un hábitat unido, pues en estas nuevas condiciones no soporten y tengan que desplazarse o desaparezcan de la zona. Igualmente, estos efectos, como el efecto barrera que yo les comentaba, hace que muchas especies que inclusive en este caso, en una zona que trabajamos en La Pintada, hemos tenido reportes de cámaras trampa de esta especie, pero afortunadamente no la hemos visto atropellada. ¿Qué indica esto? No que esta especie no tenga un problema con la vía, porque lo tiene, no se está acercando y se está limitando todo su espacio, su área vital, por lo cual necesita una intervención. Entonces, no solo el indicador de ver un animal atropellado indica un efecto directo o no. Entonces, la vía puede generar otros efectos. El efecto barrera, como les iba diciendo, dense cuenta cómo en este ejemplo se va mirando cuál es la diversidad de diferentes especies en un área natural y cómo la intervención y el crecimiento de las infraestructuras viales que fragmentan el territorio, pues van haciendo que poco a poco desaparezca la diversidad de fauna en un terreno en particular. Otras afectaciones, como les decía, son afectaciones del recurso hídrico. ¿Qué quiere decir? Toda la basura que normalmente se lanza a la carretera, todo el aceite, toda la gasolina que los vehículos expulsan, pues terminan después de las lluvias, por escorrentía, llegando a las fuentes hídricas. Tenemos contaminación del aire que se produce tanto en la construcción como ya en el uso de la vía, derivado de, pues, de los exhaustos y de toda la combustión que generan los vehículos. Contaminación del suelo al lado y lado de la vía, cambian pHs, cambia composición de vegetación al lado y lado de la vía. Los cambios microclimáticos que están representados aquí a la izquierda, el asfalto, seguramente muchos sobre la vía hemos notado cómo sobre la vía hay una alta temperatura con respecto a los bordes. Esta temperatura pues es claramente un efecto que tienen la fauna y la flora para su distribución. Entonces muchas especies pues se alejan de la capa asfáltica por esta condición. Otra es el ruido. Es claro que muchos animales basan procesos de comunicación o reproducción con sonidos, y el ruido pues evita que estos procesos se den de forma natural.
y finalmente, pues en este caso, la contaminación lumínica, que es, bueno, la constante alumbrar de los vehículos, también de las luminarias propias de la vía, pues cambian ciclos circadianos y de actividad de muchas de las especies. Las especies invasoras, este también es un mapa producto de uno de los informes del Instituto Humboldt. Recientemente hay otro en el último, donde se muestra la distribución o los reportes de algunas especies invasoras de vertebrados e invertebrados y algunas plantas, y cómo esto también tiene una asociación muy estrecha con la distribución de las carreteras en nuestro país. Entonces podemos ver desde la rana toro, el ojo de poeta, el caracol africano, el úlex, que está extendida de una manera más clara a borde de muchas vías. Y finalmente el atropellamiento de fauna silvestre, que para los que de pronto no conocen este impacto, es considerado por algunos autores hasta el segundo, digamos, el segundo problema que genera más mortalidad de fauna silvestre en el mundo. Entonces, para eso se han estudiado y se han entendido diferentes tipos de condiciones que aumentan o favorecen el atropellamiento de fauna, entre ellas, digamos, la velocidad. Aumenta el atropellamiento de fauna, la intensidad del tránsito, la abundancia de especies en un área, la época, hora y día del año tienen un aumento en ciertas condiciones. Por la noche se atropella más, en ciertas épocas, digamos, en algunas zonas, la época húmeda, hay menos atropellamiento y en la seca más. La atracción hacia las márgenes, en el sentido qué cantidad de vegetación hay en un borde de la vía que pueda promover la entrada o la cercanía de especies silvestres, y otras condiciones como la vegetación de las márgenes, la integración del paisaje, son condiciones que pueden aumentar o disminuir el impacto del atropellamiento de fauna silvestre. Estas son cifras que solemos mostrar, generan mucha sensibilidad, algunas son datos muy polémicos en su, digamos, en su cálculo, pero son cifras cercanas, digamos, o publicadas en varios textos. Se habla de 30 millones de animales vertebrados atropellados en España. Se habla de 365 millones de animales vertebrados al año en Estados Unidos y un número de 475 millones de vertebrados al año en Brasil. Todo esto con lo que implica para la pérdida de bienes y servicios ecosistémicos, teniendo en cuenta de que cada animal obviamente tiene una función dentro del equilibrio de un ecosistema, de un hábitat, y extraer esta cantidad tan alarmante de fauna, pues genera impactos muy importantes. La pregunta que siempre viene alrededor de estas cifras es: ¿y en Colombia qué? En Colombia, pues hemos hecho con el esfuerzo de varias instituciones, varios investigadores que han venido aportando al conocimiento de este impacto, pues tenemos cifras y recolección por medio también de la aplicación RECOSFA y otros mecanismos propios de algunas instituciones del Estado, datos, pero aún no son lo suficientes para tener una cifra por lo menos responsable y no especulativa sobre el impacto real. Pero tenemos un ejemplo claro, una investigación que hicimos en el ITM con censos sistemáticos durante más de un año. Encontramos que en 142 kilómetros de carretera del oriente de Antioquia se calculan con los índices de corrección que se están atropellando 575.284 animales en 142 kilómetros en un año. Entonces esta cifra pues nos puede orientar que el impacto es bastante importante si lo llevamos a todos los kilómetros de vías del país. En el mapa que encuentran de Colombia están más o menos los diferentes departamentos en color más oscuro, pues los que tienen una mayor cantidad de artículos publicados sobre el impacto, y los más claros, pues donde todavía hay que, bueno, en general hay que seguir esforzándonos por publicar, pero son los que menos actividad de publicación tiene y reportes. Aparte del atropellamiento de fauna ser un problema de conservación y un problema de pérdida de biodiversidad, pues tenemos que tener en cuenta que también es un problema de seguridad vial. Y en nuestro país no solo la fauna silvestre representa esta dificultad o este problema,
sino también tenemos una cantidad de semovientes o especies que se movilizan muchas veces por las vías como procesos en procesos propios de agricultura o de traslado de ganado en muchas carreteras del país. En otros países, digamos que este impacto con especies silvestres y con otro tipo de especies, pues ha sido cuantificado a nivel de víctimas, de número de colisiones, de número de fatalidades humanas, número de heridos y, digamos, el dinero que representan los daños a propiedades de este tipo de impactos. Entonces hay cifras bastante llamativas como 1 millón de colisiones con venados al año en Estados Unidos, que representan casi 211 víctimas fatales y más de $1 billón de daños a propiedades. En otros países pues también hay, digamos, cifras similares. Nosotros en Colombia pues también especies silvestres no tan grandes, pero digamos de un porte como un chigüiro pues genera impactos importantes que pueden poner en riesgo la vida de las personas, pero en este caso tristemente la vida del animal pues se cobró en este accidente, ¿no? O sea, especies ahora con el problema o la situación que tenemos en algunas regiones de Antioquia con los hipopótamos, pues también esto pasa a ser unir ahí el impacto del atropellamiento con una problemática de especies exóticas bastante importante. Todo esto bajo un panorama mundial que nos lleva a entender que va a haber un aumento muy importante de las infraestructuras viales al 2050. Se calcula que casi 25 millones de kilómetros de carreteras se construirán y la mayor cantidad de vías van a estar en países en vía de desarrollo como el nuestro. Entonces, esto nos llama la atención a que debemos formarnos, que tenemos que tener más investigaciones, más personal preparado para responder a este impacto. La UCM pues tiene claro en su guía de la conservación de la conectividad y en un documento recientemente publicado, pues el impacto que tienen las infraestructuras en la pérdida de conectividad de los paisajes a nivel mundial. Estos simplemente son, pues son mapas que nos muestran un poco la densidad de vías en los diferentes continentes. Obviamente como la escala está tan pequeña, muestra tanto, pues se ven muy concentrados los colores, pero tenemos en cuenta que países como Colombia, pues en los Andes es donde tiene la mayor concentración de vías y tenemos que continentes como Europa en ciertas zonas y Estados Unidos pues tienen áreas ya realmente ocupadas por vías a una densidad muy alta. Esto también nos marca, digamos, la probabilidad de encontrar una vía a menos de 1 kilómetro de radio. Dense cuenta cómo en Estados Unidos casi todas las zonas tienen una vía a menos de 1 kilómetro alrededor de cualquier punto, lo cual pues, es bastante significativo. En Colombia pues no tenemos no llegamos a esas coloraciones o a esa concentración de vidas, pero obviamente también nuestro territorio marca ciertos límites para la construcción de carreteras. En los años 1970 aproximadamente, nace en Estados Unidos inicialmente un interés de algunos investigadores por empezar a estudiar esos primeros impactos de fauna y vehículos en carreteras que todavía pues no tenían condiciones de asfalto muy buenas y los vehículos pues todavía no desarrollaban velocidades muy grandes, pero ya se empezaban a ver eventos de este tipo. A partir de ahí, este gran interés en este tema empieza a, digamos, dar las bases para la consolidación de una nueva área de la ecología, que es la ecología de las carreteras, que tiene elementos de la ecología clásica, ecología del paisaje, para entender y buscar soluciones o medidas de prevención y mitigación a los impactos que tienen las infraestructuras, en este caso carreteras, sobre la flora y la fauna. Pues, estos dos libros que les marco aquí a la derecha, pues son como los libros más utilizados o que reúnen mayor información sobre este tema. Algunos ya del 2020, otros ya pues, más antiguo, el 2001, el de Rua de Ecology.
A partir de aquí y derivado de todos estos estudios, pues se han generado una gran cantidad de medidas de prevención y mitigación. Algunas medidas de prevención pues están y de mitigación están orientadas a reducir la mortalidad. Esto quiere decir en los casos de que no haya la posibilidad al 100% de generar conectividad o crear enlaces entre los paisajes que quedan al lado y lado de la vía, pues hay que poner barreras o otro tipo de sistemas para que el animal no entre a la vía, tanto por su seguridad como por la seguridad vial. Lo ideal es que estas medidas vengan acompañadas de otras medidas cercanas para la creación de enlaces. Entonces, para la reducción de la mortalidad, pues se tienen cercas, señales de advertencia, se tiene sistemas de remoción de vegetación al borde de la vía, barreras contra el ruido, rampas de escape. Todo esto, pues lo que hace es evitar esa entrada a la vía. Pero por el otro lado, la creación de enlaces, pues está dada por estructuras por encima o por debajo de la vía, como pueden ser pasos elevados, puentes modificados, viaductos, adaptación de estructuras propias de la vía o artes de las vías como Boscolver, abovedados, túneles, todas estas estructuras que pueden servir para que el animal tenga un paso seguro sobre la vía o por debajo de ella. Algunos casos particulares o enfocado a grupos en este caso, digamos, para anfibios y reptiles, esta foto que ustedes ven en la parte de la mitad de la diapositiva. A su derecha arriba ven un túnel de vuelo para murciélagos, donde obviamente se ha tenido que conocer mucho la dinámica de movimiento de este grupo de animales para poder establecer esta medida. Abajo a su izquierda pues ven pantallas para elevación de vuelo de algunas aves que también aplica para otras especies como de mamíferos voladores y la generación, digamos, o creación de reconexión de hábitat por medio de lo que les comentaba, adaptación de estructuras propias de las vías, como pueden ser abovedados, pontones o puentes. Esto pues son medidas mucho más económicas, que están mucho más a la mano, pero obedecen también a ciertos estudios basados en la capacidad de hídrica o de transmisión de agua de estas estructuras. Durante muchos años, pues se han hecho ya estudios para entender qué tan efectivos pueden llegar a ser este tipo de medidas. Hay estudios, digamos, que hablan de reducciones hasta del 95% en las colisiones y una reducción en los costos derivados de los accidentes bastante importantes. Abajo, pues cito un artículo de México donde se adaptó una estructura específicamente para el paso de jaguares, pero se ha encontrado una alta efectividad para otro tipo de mamíferos que están utilizándola con frecuencia desde que fue establecida. Hay otro tipo de medidas tecnológicas que han favorecido la reducción de los impactos en las vías, desde navegadores en ciertos vehículos con reconocimiento de patrones sobre la vía, eh, métodos de transmisión de información de vehículo a vehículo o sistemas de radio propios de algunas carreteras, desde hasta pasos de fauna desmontables que puedan cambiar de ubicación en época de invierno y verano en algunas zonas que las estaciones son bastante marcadas. Señalizaciones de diferente tipo, señalizaciones pasivas como las clásicas que tenemos de precaución, señales un poco ya más tecnificadas que por medio de sensores o inclusive ya con modelos predictivos llegan digamos, a hacer señales en momentos específicos para que no se conviertan en una señal estática que los conductores no caen en cuenta de su presencia. Tenemos métodos de recolección de información, en este caso, pues, la aplicación Recosa que viene tratando de hacer esfuerzos desde hace muchos años en recopilar información de una forma estandarizada. En este momento, pues, con la compañía y en el apoyo también de la Agencia Nacional de Infraestructuras y proyectos de investigación en diferentes zonas y diferentes autores y diferentes investigadores en el país que están centrándose en diferentes grupos o en diferentes zonas del país. Este es un ejemplo digamos, de un trabajo que apoyamos en una concesión vial de Antioquia,
donde más o menos se resume lo que esperaríamos poder entender en un paisaje. Esta es una vía donde los puntos rojos representan reportes de atropellamiento de fauna silvestre. Nosotros como biólogos y como ecólogos, pues seguramente buscaríamos dar respuesta o priorizar eh, digamos, cada atropello para nosotros termina siendo importante por el valor que tiene la fauna para todos los procesos. Pero obviamente en un proceso de tomar decisiones a nivel de medidas de prevención y mitigación orientadas y centradas en lugares específicos, pues nos toca, digamos, valernos de estrategias como herramientas de estadística que nos permitan identificar las zonas de acumulaciones significativas de atropellamiento que no obedezcan al azar y así poder también proponerle a una concesión vial que tiene que hacer una inversión importante de dinero donde centrar estos esfuerzos económicos. Entonces, nosotros en este caso hacemos por varios software que se utilizan para el tema de atropellamiento, pues un establecimiento de las zonas de acumulación significativa. Dense cuenta que es diferente tener que empezar a implementar por toda la vida que centrar los esfuerzos en lugares específicos. Este tipo de acumulaciones lo acompañamos con otro tipo de estudios de mapas de resistencias que nos van a hacer entender dentro de un territorio cuáles son las zonas más propicias para que un animal se movilice y hacia dónde se movilizaría, entendiendo áreas naturales claves en un paisaje y diferentes variables como la pendiente, la cercanía a ríos, la cercanía a coberturas vegetales. Se trazan estos mapas de resistencias que nos llevan a tener mapas de conectividad. O sea, mapas donde se indica con mayor probabilidad por dónde se desplazaría un animal y por dónde no. Entonces, dense cuenta, estos corredores que están, lo verde oscuro es donde más fácil se movería un animal, entonces se trazan como los corredores con mayor probabilidad, pero dense cuenta que en zonas amarillas donde la resistencia es muy alta y el animal no se movería, a veces aparecen pequeñas zonas verdes que son zonas que todavía conservan algunas condiciones para la movilidad de la fauna y que en esta área en específico sería lo que el animal preferiría. Si nosotros miramos cuáles son los núcleos de acumulación significativa de atropellamiento, nos damos cuenta que en gran medida estas acumulaciones significativas coinciden con los corredores de movilidad más probables o de conectividad en un territorio como estos. Entonces, la conectividad es un factor muy importante para empezar a entender dónde vamos a tener un impacto importante de atropellamiento. Ya con esto tú le puedes decir a un concesionario, a una vía, dónde debe centrar esfuerzos y qué tipo de esfuerzos debe tener. Entonces, ustedes aquí tienen un problema con especies arbóreas que están siendo atropelladas, entonces pueden crear un paso arbóreo en este lugar. En este lugar tienen con animales terrestres, si ustedes tienen un abovedado cerca, pues ahí pueden hacer una adaptación y obviamente proponer medidas de seguimiento para mirar la efectividad de estas medidas. Igualmente nosotros como biólogos podemos acompañar el proceso de diseño de pasos de fauna que lo deben hacer ingenieros civiles o arquitectos o ingenieros que estén formados para generar este tipo de estructuras. Nosotros como biólogos no tenemos la formación para hacer estos cálculos estructurales y en algunas zonas del país gente con muy buena intención, pero no con la formación necesaria, está elevando y colgando pasos de fauna que en algunos casos ya se están cayendo y han generado algunas interrupciones de tráfico y algunos accidentes que afortunadamente no han cobrado víctimas, pero esto es un llamado a que tengamos claro que cada uno en su área, nosotros como biólogos podemos decir, venga, este paso debe estar diseñado para estas especies en particular, porque es el problema mayor de atropellamiento, porque por estas especies priman en esta zona. Entonces, obviamente el mismo paso no va a ser para un zorro que para una iguana, porque uno va por debajo, otro va por encima. Pero digamos, si yo construyo un paso para primates, pero en la zona también hay zarigüeyas y también hay iguanas, yo debo saber que estas tres especies van a poder utilizar este paso. Entonces, como biólogo, yo tengo que entender cuáles son los tipos de formas y
de desplazamiento de estas especies y también mirar, no es lo mismo una zarigüeya de 2 kilos o a 3 que me pueda estar utilizando un paso y que vaya con sus crías, que me puedan sumar 5 kilos, a una iguana que puede llegar a 15 kilos y me pueden pasar 2 o 3, o me puede pasar un grupo de primates al tiempo que me pueden sumar 30 kilos. Entonces, en este tipo de cosas o de materiales que yo diga, venga, al animal le puede ser más favorable este que el plástico reciclado, que este o una estructura más que no se caliente tanto, pues obviamente el animal la va a preferir. Todos estos pasos y todo eso obviamente en algunos casos deben estar acompañados por barreras al lado y lado que induzcan a los animales a encontrar el camino y también planes de señalización que indiquen a los conductores la presencia de fauna o la presencia de estructuras para su paso. Este es un video que quería compartirles de la Ruta del Sol 3, donde ustedes pueden ver que es un paso de fauna muy, muy, muy largo, pero que está siendo ya afortunadamente utilizado por un grupo de primates. Eh, Obviamente debió haber muchos estudios o información secundaria de la población, de todo esto que indicara pues por dónde estaban inicialmente establecidos este grupo de primates y por dónde estaban intentando pasar o dónde había habido registros de atropellamientos. Otras medidas, como les digo, que son mucho más, digamos, menos costosas y menos aparatosas, pues son las adaptaciones de post-colver, tubos, tuberías. eh, y bueno, esto para mencionar que aparte y para la generación de todo esto, pues se recopila toda esta información. Nosotros hemos tenido la fortuna de, con el Instituto Humboldt, pues hacer algunos informes sobre los datos que se vienen recopilando en el país. Esperamos tener una segunda edición de esta ficha. Indicándonos pues las zarigüeyas son el animal más reportado, el oso mielero, zorro cangrejero, las ardillas, digamos los hormigueros gigantes también son muy reportados en el país por medio de la aplicación. Nosotros en este momento en Recofa estamos actualizando la página. Yo creo que a partir de la próxima semana ya se puede ver, pero igual hay un mapa siempre disponible que indica o muestra los últimos 4.000 reportes de parte de la ciudadanía. También hemos cedido de manera voluntaria y sin costos, como debe ser, pues por parte de nosotros, estos datos para que se creen los mapas de vulnerabilidad del INVIAS en todas las carreteras del país. Igualmente, nosotros como parte de nuestra responsabilidad social, apoyamos y aportamos información a gobernaciones, alcaldías, corporaciones autónomas regionales para que se puedan tomar decisiones acertadas en la mitigación del atropellamiento. En algunos proyectos de investigación colaboramos y tratamos de darle cobertura a la mayor cantidad de personas. Hay veces, hay empresas que son contratadas para hacer estudios de impacto ambiental que realmente buscan tener toda la información y hay mucha información que nosotros no, es de proyectos de investigación que no han publicado, que no son susceptibles y nosotros pues digamos nuestra labor inicial es apoyar la toma de decisiones a entidades públicas y pues para mitigar este impacto. Hemos venido apoyando y a nosotros nos ha apoyado la Fundación Woodcock para poder hacer capacitaciones con el Gobierno Nacional, con el ANLA, ANI, Instituto Humboldt, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, INVIAS y ANI, Ministerio de Medio Ambiente y Transporte. Tuvimos la oportunidad de hacer talleres en 6 ciudades. Somos parte de una mesa interministerial, digamos, que trabaja para la reducción del atropellamiento de fauna silvestre. Tenemos reuniones cada 2 meses, hacemos seguimientos. Como les comentaba, somos parte del Grupo de América Latina y el Caribe de la UCM, con la cual también hemos organizado eventos académicos y esperamos volver a retomar estas actividades ahora ya que se pueden hacer de forma presencial. Como les comentaba, este mapa de vulnerabilidad en su primera versión se realizó con 20% de datos del aplicativo Sucum propio del INVIAS, que utilizan
al interior de ellos, y los datos cedidos por la aplicación Recosfa fueron el 80%, y se hizo este mapa de vulnerabilidad que ustedes también pueden encontrar en línea, buscan en Google Mapa de vulnerabilidad del INVIAS, eh, y esto indica cuál es la probabilidad de acumulación de atropellamiento en una zona en particular. Esto está hecho con modelos predictivos, con temas de inteligencia artificial. Igualmente, digamos, las concesiones viales del país tienen su usuario y su clave para que ellos mismos hagan la gestión de los datos que suben a la aplicación desde la página o desde la misma aplicación. Cualquier proyecto de investigación que solicite un usuario y una clave lo tiene, y ellos mismos tienen el uso y el manejo de sus datos, lo descargan en un Excel. La aplicación, digamos que no, digamos, es una iniciativa que la he mantenido yo de forma personal, y, digamos, trata de responder a la mayor cantidad de iniciativas y de solicitudes, pero obviamente es un proceso que a veces va más lento de lo que uno quisiera, porque no somos 50 personas ni un equipo trabajando alrededor de este tema. Esperamos algún día poder ser más ágiles en todos los procesos. Este mapa pues fue destacado en un periódico a nivel nacional, pero también es importante que aparte del mapa tenemos herramientas a nivel país que son importantes que conozcamos y consultemos. Una es la cartilla la guía para entender y diagnosticar el impacto del atropellamiento de fauna silvestre en el país, que es realizada por el ITM en compañía del Gobierno Nacional, el INVIAS ANI, eh, Ministerio de Medio Ambiente, Transporte y Agencia Nacional de Seguridad Vial. Los lineamientos de infraestructura verde hechos por WWF y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, un ejercicio muy importante y un avance muy importante en el país. Una guía de pasos de fauna en infraestructuras lineales, orientada por Darío Correa, con recursos de Proyecto Jeff Corazón de la Amazonía, Ministerio de Medio Ambiente. Todos estos documentos los encuentran en línea y los pueden descargar. En esta última parte, que ya son los últimos 5 minutos, yo quería un poco mostrarles, digamos, desde el equipo de investigación que estamos conformando en el ITM, y algunos temas que estamos trabajando y que a veces van más allá del atropellamiento, porque lo que vimos es que hay muchos más impactos asociados a las vías, y lo que estamos tratando de entender es una manera de conexión de estos paisajes alrededor de las carreteras de manera integral. O sea, donde podamos mitigar no solo el atropellamiento, sino el impacto del ruido, el impacto de la luz, con barreras del sonido, con manejo de luminarias. Hay varias evidencias y trabajos que nos orientan hacia cómo mitigar esto. Entonces, les voy a hacer un repaso por las investigaciones, algunas ya terminadas y otras que están en curso. Entonces, estamos trabajando en una metodología para la predicción de acumulación de atropellamientos basada en algoritmos de inteligencia artificial y sistemas de información geográfica. Con esto hemos logrado muy buenos resultados. Tenemos pues un artículo publicado con modelos que se acercan a un 90% de eficiencia para predecir en zonas donde no hay suficientes datos, donde se acumularían los atropellamientos de fauna silvestre. Esto porque es importante, porque nos puede ayudar a centrar esfuerzos. Gracias a metodologías como esta se pudieron construir el mapa de vulnerabilidad del INVIES, que lo que hace es ahorrar esfuerzos y ahorrar tiempo en entender la problemática. Estamos trabajando con insectos en dos vías. Una, estamos midiendo el impacto de la pérdida de insectos en las carreteras, porque ustedes saben que transitar por vías hay cientos o miles de insectos que colisionan contra el vehículo, y los insectos son como los grandes olvidados en muchos estudios, pero aquí estamos midiendo cuál es el impacto a los bienes y servicios ecosistémicos que estos animales prestan. Para eso diseñamos pues unas trampas de intersección que se pusieron en un vehículo con unos censos sistemáticos, una metodología pues digamos innovadora en muchos aspectos para medir el impacto que tenía en esta zona de bosque secotropical esta pérdida de insectos. Estamos haciendo en Vías de Antioquia, es el departamento que tenemos como con mejor información,
estamos haciendo un análisis de distribución del atropellamiento y una caracterización de variables asociadas a estos núcleos de acumulación. ¿Qué variables nos explican de una manera más clara este impacto en las carreteras de Antioquia? Hemos hecho, digamos, un estudio comparativo entre cuáles son las expectativas y las realidades de la implementación de pasos de fauna. Nosotros como biólogos, como ecólogos, como ingenieros ambientales, pues digamos, generamos recomendaciones de instalación de medidas de prevención y mitigación que muchas veces encuentran una barrera en el diseño geométrico de la vía, en la distribución del terreno a borde y borde de la vía, que esta zona no es privada y no se puede poner un paso de fauna. Entonces hay que compatibilizar estos dos mundos, ¿no? Entonces eso fue un trabajo que venimos haciendo. Con murciélagos, una profesora que se llama Dani Suk, que está haciendo un trabajo, terminando un trabajo doctoral hermosísimo. Digamos que ha trabajado dos vías. Una es las variaciones del ensamblaje de los murciélagos en zonas de influencia de carreteras en la parte de Bolombolo La Pintada, en Antioquia. Entonces, ¿cómo cambia el ensamblaje y la distribución de especies a diferentes distancias de la vía y cómo cambia su diversidad? Eh, Se terminó un trabajo porque había una zona de esta zona de entre Bolombolo y La Pintada con un alto número de atropellamiento, primero de zorroperro, segundo de chigüiro, que es una especie introducida, y de tamandúa. Entonces queríamos entender cuáles eran sus dinámicas en el territorio, cómo se movían, y para eso se hizo un análisis de conectividad y corredores ecológicos de estas tres especies para poder darle soluciones centradas a cada uno de estos animales. Tratamos de entender cuál es el efecto que tiene el diseño geométrico de la vía. O sea, hay barreras y hay estructuras propias de las carreteras que generan barreras en el desplazamiento de los animales. ¿Qué probabilidad o cómo se acumulan las probabilidades alrededor de estas infraestructuras y qué influencia tiene en la acumulación de atropellamiento y cómo se puede hacer más permeable estas infraestructuras? Tuvimos un estudio de genética molecular con barcoding para identificar por este medio las especies atropelladas que no eran identificadas por otros medios. O sea, a nivel morfológico, los animales quedaban pues muy perdidos sus características y no se podían clasificar, y encontramos que este es un método efectivo, relativamente no tan costoso, pero que nos ayuda a tener mucho más luces de cómo vamos a mitigar el impacto. En algunas zonas de Antioquia estamos trabajando basándonos no solo en la especie como tal que está siendo más atropellada, sino a nivel de la función ecológica o ecología funcional, qué rasgos funcionales se están perdiendo más en qué sector y qué especies representan esos rasgos funcionales, digamos, no más importantes, pero sí más característicos o que menos representados están en una zona. Entonces qué especies es prioritario también evitar este atropellamiento. Se está haciendo un modelo predictivo que una cuáles son los cambios en el uso del suelo y cómo son las acumulaciones de atropellamiento sobre la vía y cómo en el tiempo va variándose esa composición de los territorios y cómo esta composición va a representar un cambio en los núcleos de acumulación de atropellamiento. Esto es un trabajo que está por presentarse. Hemos apoyado otros esfuerzos de personas, digamos, que están trabajando como Ángel Araujo en Ruta del Sol 3 para modelar el riesgo de la mortalidad de mamíferos utilizando un enfoque de máxima entropía en esta zona del país, con la concesión Ruta del Sol 3, que ha sido pues una concesión que ha tenido históricamente mucha rigurosidad y cuidado en el reporte de atropellamiento de fauna en el país. Estamos asociando la diversidad y patrones de actividad en mamíferos que se encuentran cerca de la vía, mirando cómo cambia la diversidad de mamíferos al borde de la vía y al interior o sea, más alejado de la vía, y cómo estos animales que aparecen se relacionan con
los datos de atropellamiento, para lo que les comentaba. El hecho de que no se aparezcan en la vía no quiere decir que no tengan un conflicto con la carretera. Y finalmente estamos apoyando la creación de señales inteligentes que trabajen con modelos predictivos y hagan mucho más eficiente estas medidas de prevención y mitigación. Y bueno, finalmente agradecerles nuevamente el espacio. Ahorita próximamente en la página de Recursos van a encontrar estos logos, digamos, y estas señales para que ustedes las puedan descargar. Son una campaña de sensibilización y nos pueden encontrar en las redes sociales y en este correo electrónico cualquier información adicional, cualquier inquietud o cualquier forma de unir esfuerzos para trabajar en otras zonas del país, estamos siempre prestos y atentos a responder. Y bueno, aprovechamos los últimos 10 minutos por si alguien tiene alguna duda o pregunta. Listo, gracias, Juan. Aquí en el chat nos dejan tres preguntas. Dale. Primero preguntan si hay algún esfuerzo, trabajo o artículo que se haya adelantado en San Andrés y Providencia, que tú conozcas. No, mira, como artículo no tengo conocimiento de que haya sido publicado. No sé si algunos informes propios de la Corporación Autónoma Regional. Sé que hubo un informe periodístico que se publicó en varios medios, entre ellos El Tiempo, sobre la problemática de pérdida de poblaciones de cangrejo y se estaban buscando también algunas medidas de prevención y mitigación. Pero como artículos publicados no conozco ninguno en esa región del país y son muy necesarios los estudios allá. O sea, la persona que preguntó si tiene la posibilidad o es por eso el interés, es una zona muy interesante y que necesita mucho de información. Listo. Preguntan también de que si puedes indicar cómo acceder a la información de Recosfa. Listo. Como les decía, la página está, digamos que la estamos renovando, pero el mapa sí está activo. El mapa se actualiza con los datos que la gente va incorporando, entonces van a encontrar un mapa donde van a encontrar los últimos 4.000 datos reportados por la ciudadanía. Y van a ver, y los que tengan las fotos ya validadas, van a aparecer las fotos cuando ustedes les den clic. La otra forma es, si tú haces reportes, tú puedes inscribirte con tu correo y una clave. Tú mismo puedes empezar a gestionar tus propios datos. Entonces puedes entrar, mirar en la aplicación el mapa de datos que tú has reportado o datos de tus amigos que tengan el mismo usuario, o si eres una concesión vial, una corporación autónoma, un proyecto de investigación que quiere que se le genere una clave propia para que maneje sus propios datos, esa es otra alternativa. Por ahora también visualizar eso en la página y productos que, digamos, hacen un consolidado de la información que hemos podido por ahora depurar, como el mapa de vulnerabilidad. Esas serían las fuentes principales. Listo. Y aquí Orlando Becerra pregunta si nos pueden compartir las memorias, pero no estoy seguro de a qué memorias se refiere. No sé si Orlando puede escribir ahí en el chat. De resto, aquí preguntan, cuando una estructura no es funcional, ¿conoces estrategias para enseñar a los animales a cruzar? Listo, mira, sí. Primero, la no funcionalidad parte ya desde el diseño. O sea, si tú tomas la decisión de construir un paso de fauna sin información suficiente, ya estás, digamos, en gran medida garantizando que no va a ser funcional. ¿Mm? Entonces, debes tener una información base suficiente que pueden ser censos sistemáticos, recolección de información ciudadana que es muy valiosa. Ojalá no sea la única fuente, pero es una fuente de información valiosa porque la gente que vive sobre la vía puede comentarte, mira, en este sector se atropellan animales, en este se atropella una zarigüeya, pero muchas veces está visto en otros estudios la percepción ciudadana también a veces suele magnificar algunos impactos. Entonces, por eso es bueno mezclar información. Tercero, tienes fuentes de conectividad ecológica que, como vimos, son una base importante para tomar decisiones de mitigación.
Y métodos que ayuden son, primero, garantizar de que lo estás poniendo en una zona que hay un impacto real, comprobado. Segundo, cuando son pasos de fauna subterráneos o son adaptaciones de un tubo, una tubería, un puente, se suelen poner vallas inductivas, se llaman, más o menos 100, 200 metros al lado y lado de la estructura, para que los animales, como en un embudo, vayan empezando a buscar el camino y encuentren el paso seguro. Cuando son cosas como pasos arbóreos, se suele primero extender la llegada a los árboles de los bordes o a normalmente no se recomienda fijar un paso arbóreo a los árboles directamente, porque un árbol puede dañarse, pudrirse, caerse y tumba. Entonces las estructuras que se construyen cerca de los árboles deben extender redes hacia el interior del bosque, digamos, que permitan varios accesos a la rampa central, digamos. Y muchas veces lo que hace es ponerse frutas, ponerse comida, ponerse estímulos olfatorios, olfativos para que los animales se vayan acercando y conociendo poco a poco la estructura. Esta sería la respuesta. Listo. Aquí también Juan Sebastián Arana escribe que están llevando una investigación en Huila y quisieran pedirles el favor si les pueden ayudar con el análisis de los puntos colectados para obtener puntos más propensos o puntos calientes a través del software, ya que ustedes tienen más experiencia al respecto. No sé. Claro, con mucho gusto. Mira, nos escribes a el correo. Bueno, puedes escribirme al personal, que es el que tienes ahí en la pantalla. Yo creo que todavía se está viendo. juanjaramillo@itm.edu.co. Entonces ya yo te puedo apoyar a algún estudiante que ya esté manejando los software con mayor frecuencia, te pueda orientar en las dudas que tengas y muy interesante que estés trabajando en esa zona. Listo. Y yo quería preguntarte si podemos volver a ver eso de la aplicación, porque, por ejemplo, yo no sabía que existía esa aplicación de Invías para La aplicación del Invías o el mapa de vulnerabilidad, dices. no, la aplicación La, para... aplica- la aplicación del Invías es propia del Invías, lo utilizan, digamos, sus funcionarios al interior de las vías. Digamos que la que está trabajando con el ANI y con los demás, las corporaciones y la ciudadanía es la de Recosfa. ¿M? Entonces, mira, la Ah, aplicación de Recosfa tú la puedes encontrar, ¿se está viendo la presentación? sí. La puedes encontrar tanto en Android como en iPhone, es gratuita y básicamente pues es muy fácil de registrarse con el mismo usuario y la clave que te registres pues es la que vas a poder ver tus datos y vas a poder mirar o descargar la planilla de Excel en la página de la aplicación. Eh, las concesiones viales están ahora pues en ese proceso de tener su usuario y su clave y descargar sus propios datos, pero también hay proyectos de investigación, corporaciones autónomas regionales o personas particulares que dicen, vea, yo cada semana viajo en carretera y quisiera tener un consolidado de mis datos de reportes. Entonces pueden descargarla. En la página de Recofa van a encontrar también el manual y un video de instrucciones. ¿Mm? Es muy sencilla de manejar. Tiene dos opciones básicas. Una para un usuario, digamos, cualquiera que vaya por la vía y solo quiera tomar la foto, oprime nuevo reporte y puede reportar animales atropellados, animales vivos sobre la vía. Estamos ahora perfeccionando la modalidad de animales electrocutados y animales colisión con ventanales, pero digamos en el caso de un animal atropellado, le das clic y te aparece este menú donde tú tomas la foto del animal, la foto del lugar, puedes hacer un video y reportas. Si quieres escribir algún tipo de observación, pues la escribes y ya. Ese dato queda geoposicionado con las coordenadas, no necesita que tengas datos en el momento, solo necesita que el GPS esté activo. Cuando el teléfono detecte que tienes datos porque habías perdido la cobertura en la vía, él envía los datos. Tienes que abrir la aplicación y él envía inmediatamente los datos. Ya hay otros sistemas más que utilizan ya las concesiones o los estudios científicos
que tiene para que llenes otro tipo de información. Si sabes la clase animal que es, si es un proyecto, una carretera, un proyecto de investigación, una carretera, puedes poner el nombre, puedes poner si hay cerca alguna estructura de paso, o sea, un puente, un paso de fauna, un puente, un pontón, nombre de la vía, distancia a cruce, tiempo del incidente. Puedes poner mucho más información de la que se aporta como un usuario que solo quiera poner la foto, ¿vale? Y ya, como les Listo, digo, en la página, mira que pueden ellos ver sus propios datos y descargarlos. listo. Bueno, muchísimas gracias, Juan. No, Eh, ustedes, Como habíamos dicho al principio, toda esta sesión está siendo grabada y va a ser publicada próximamente en el YouTube del instituto, por si alguien quiere volver a consultarla.